Bueno, chicos, el profesor me mandó un mensaje de que se está actualizando su compu para mala suerte. Mientras lo esperamos, ¿alguien tiene alguna duda de la clase pasada? ¿No? No, Sofía. Ok. ¿De los Cahoots? ¿Todo bien? Buenas tardes, Carlos. Ok. De los chicos del laboratorio, dudas de la tarea, algo así. Ya me han empezado a mandar unas, ya se las regresé a los que ya me la mandaron. Ah, no te han agregado a la lista, ok. Sí, nos dijeron, sí. Ok, entonces ahorita te mando la tarea y le vuelvo a recordar al profesor que es el que tiene las invitaciones para las sesiones. Sí, sin problema. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún problema que tengan por ahí? Parece que no. Ok. ¿Han estado revisando el Google Drive, chicos? Porque les empecé a subir material que les va a ayudar mucho para el examen. Algunos son artículos para el laboratorio, ya hay también presentaciones de PowerPoint que les describo, les resumo las técnicas más importantes. Pero la mayoría son artículos ahorita. ¿Cuándo es el examen? ¿De qué? ¿De laboratorio o de teoría? No, de teoría. Uy, nos falta. Generalmente se los hacemos cuando acabamos protozoarios y apenas estamos viendo amibas, si mal no recuerdo. Ah, ok. Entonces nos falta muchísimo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Ah, dime, Mariana. El de laboratorio, si ya vayan estudiando, muchachos. Ya la siguiente clase me parece que yo les voy a dar la clase de técnicas especiales. Y en la siguiente sesión ya nos toca el examen porque se acaba la unidad. Para los de laboratorio. Y vayan repasando. No se espanten, está muy sencillo, créanme. No se espanten, es que ya me dejaron aquí muchas caritas de susto. No, está sencillo, solo repasen bien técnicas, reactivos, entiendan el fundamento y van a estar bien. Háganme caso. Todavía no me dicen los profesores si sí o si no, pero probablemente les vamos a poner 1 o 2 ejercicios de cálculos. Entonces también por eso hagan la tarea. Por favor. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, yo creo que voy a empezar a darles la sesión yo. No se preocupen, estoy capacitada. Sí, es que el profesor, no sé si les comentó, pero su internet andaba muy lento. Entonces se fueron a cambiar todo el internet, ya está rápido, pero ahorita se le actualizó la compu. Bueno, no es una cosa, es otra. Ok. Les iba a comentar, chicos, tengo como 3 estudiantes en el Kahoot que tienen un seudónimo, pero no sé quiénes son, entonces mándenme un correo electrónico y díganme, yo me estoy identificando como fulanito de tal, para que se los tome en cuenta en sus participaciones, si no, pues van a tener 0 aunque sí los hayan contestado, porque no sé quiénes son. Ok, una pregunta. En las preguntas que son de relacionar columnas o varias opciones, contener una mal toda la pregunta queda como incorrecta o como parcialmente correcta. Eso no me lo han dicho, Paola. En semestres anteriores, si tenían una mal, se dividía el puntaje. Pero nos mandaron nuevas instrucciones del departamento, entonces no me han dicho los profesores cómo va a quedar ese asunto. Pues no se estresen.
Todo va a estar correcto, van a ver. Y no pongan esas caritas. ¿Les han quedado claros todos los conceptos que usamos? ¿Sí? Porque les voy a decir algo. Ahí es donde más se tropiezan en el examen. Jimena, estoy diciendo datos generales porque el profesor está con problemas en su compu. Está con problemas en su compu, entonces les estoy dando algunos tips. En los exámenes, a veces lo que hacemos es que les preguntamos como tal un fundamento. Díganme qué es un parásito monoxeno. Y no se lo saben. Entonces ahí es donde se empiezan a tropezar. Así que necesitan tener muy claro lo que les dio el profesor al inicio y yo se lo subí en una presentación de PowerPoint. Revisen bien esos conceptos y si tienen dudas, pregúntenos. No importa que ya vayamos en amibas. Gracias. Sí. Ok. Veamos. ¿En qué nos quedamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué parte de la presentación o qué fue el último que anotaron? El diagnóstico de amebiasis intestinal y vimos que, bueno, era un cuadrito y era aguda y crónica y la aguda era por examen directo y la crónica. Ok, ya les dijimos tratamiento, no. Ya les explicamos la inmunidad esterilizante. Ya. ¿Ya? A ver, ¿qué es, Ricardo? Por favor. No. Lo que te acuerdes, no pasa nada. O alguien que le ayude a su compañero, que es tímido. Sí. Bueno, por lo que recuerdo era cuando el cuerpo humano ya tenía contacto con la amiba. Bueno, no, sí, con la amiba. Y desarrollaba la inmunidad humoral y luego la celular. Muy bien. Entonces creo que ahí es cuando se formaba la inmunidad esterilizante. Bueno, Okay. Porque ya no se volvió a infectar. Ok, sí, tienes muy bien el concepto. La inmunidad esterilizante es cuando tenemos una cooperación entre la respuesta humoral y la respuesta celular. Esto necesitan aprendérselo muy bien porque va a ser la base inmunológica para desarrollar vacunas contra las amibas, específicamente contra entameba histolítica. Ay, profesor, hola. Sofi, me comentan unos compañeros que si los pueden dejar pasar porque están en la sala de espera, por favor. Profesor, ¿los puede dejar pasar? Gracias. Sí. Tiene su micrófono apagado, profe, no lo oímos. Perdón, pues ya están autorizados, ya deben de haber entrado. Muy bien. Gracias, Flor. Gracias. Sí. Okay. Una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, ¿sí existe la vacuna contra entamoeba histolítica? Se han estado desarrollando varias. Hay una vacuna, pero no es para humanos, es para perros y gatos. No todo es humanos aquí. Ok. Ajá, pero sí hay una. Pero en humanos no tenemos ninguna actualmente. Bueno, gracias, Sofi. Sí, de nada. Ya iba a dar yo la clase, profesor. Hola. No, perdón por el retraso, pero no pasa nada. Se le ocurrió actualizarse a mi máquina hace ratito y ya saben que es un problemita esto. Bueno, ok. Vamos a entrar en materia porque ya estamos todos ahorita ya en línea, muy bien. Ya los que estaban en sala de espera entraron ya todos y... Yo creo que sí, porque ya somos 33, sin contarnos a nosotros dos. Ok. Sí, ya. Muy bien, entonces, a ver si se ve la presentación, sí. Sí. Ok, vamos a, habíamos quedado que íbamos a empezar a realizar la cuestión del diagnóstico de la amibiasis, de la amebosis, y aquí vamos a iniciar primero por la situación que habíamos visto a ver, vamos a ver. Muy bien.
Vamos a ver el diagnóstico de la amebosis, pero antes, ¿se acuerdan que habíamos clasificado a la amebosis inicialmente en tres situaciones muy peculiares, ¿no? La primera, la amebosis intestinal, aguda y crónica. Y acuérdense que la aguda pues, era el cuadro disentérico, el cuadro característico con heces líquidas con sangre, y después la amebosis crónica, que era una situación que nos iba a provocar probablemente a futuro una amebosis extraintestinal, que conocimos como los abscesos amebianos extraintestinales, y finalmente se clasificaba la amebosis cutánea. Antes de entrar en materia de estas situaciones, aquí vamos a dejar claro lo que veníamos comentando la vez pasada. Forma infectante, forma de penetración al interior del organismo humano para implantarse y causar daño o lesión. Eso es una forma infectante. En el caso de la amebosis intestinal, ¿cuál es la forma infectante? ¿Sí? El quiste. En el caso de la amebosis extraintestinal, trofozoito. En el caso de la amebosis cutánea, trofozoito. Eso que quede bien claro, porque a veces nos vamos a enfrentar a que los aspectos diagnósticos nos van a conducir a encontrar alguna situación en particular de la presencia del protozoario, ya sea en fase quística o en fase de vegetativa o fase no. Ok, una vez que tengamos clasificado esto, pues, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a una de las situaciones más controvertidas que tenemos nosotros dentro del laboratorio, que es el diagnóstico de la amebosis. Para nosotros, los QFBs, que algunos se van a dedicar en un futuro al diagnóstico, o los que nos dedicamos al diagnóstico puramente en el contexto de la cuestión clínica, es importantísimo establecer diagnósticos precoces de cualquier estructura infectante, de cualquier enfermedad infecciosa o de cualquier padecimiento. ¿Por qué? Porque esto nos da la pauta para que nosotros podamos evitar amebosis cutánea, amebosis extraintestinal, o podamos eliminar una amebosis intestinal que haya estado presente en fase aguda o en fase crónica. Entonces, para esto, pues lo que nosotros empezamos a ver es empezar a estudiar el diagnóstico de la amebosis. La amebosis intestinal, la primera, ¿cómo se clasifica? En aguda y crónica. En la aguda es un cuadro diarreico o un cuadro disentérico. Las heces líquidas con presencia de moco y sangre. Por el otro lado tenemos la amebosis intestinal crónica, que son los periodos alternos de diarrea y constipación, pujo y tenesmo, y la colitis crónica mediana. En la semana pasada tuve un caso de una persona que traía unos problemas extremadamente graves, una situación a nivel gastrointestinal, ya traía 2 meses arrastrando un problema gastrointestinal y le hicieron todo tipo de pruebas a nivel gastrointestinal. Lo único que no le hicieron fue exámenes coproparasitoscópicos. Entonces resulta que al realizar un examen coproparasitoscópico se le ve presencia de quistes de tamaño histolítica. Y se le administra un tratamiento y por arte de magia esa colitis crónica que traía pues empieza a desaparecer en 24 y 48 horas. Entonces, esto es importantísimo para poder nosotros erradicar al parásito de la luz intestinal. Ahora, ¿cómo se hacen esos diagnósticos? Pues la amebosis intestinal aguda se puede diagnosticar en 5 minutos con un examen directo. La amebosis intestinal crónica, pues hay que hacer los exámenes coproparasitoscópicos seriados por 3, que es lo que nos va a dar la presencia de las estructuras parásitas. Aquí que vamos a ver, en la primera, en la amebosis aguda, vamos a ver trofozoitos. ¿Por qué? El material biológico, que son las heces, son líquidas. Entonces tendremos forzosamente que buscar trofozoitos. Ojo, aquí hay que adaptar mucho el ojo clínico. ¿Por qué?
porque en las situaciones de cuadro disentérico o en muchas ocasiones en los cuadros diarreicos, hay también ya infiltrados celulares. Entonces, en ocasiones podemos observar en los exámenes directos, ¿sí?, leucocitos, que a veces se pueden confundir en muchas otras ocasiones con algunas otras células, inclusive hay que diferenciarlos de los trofozoitos porque no están teñidos. Mientras que en la amebiasis intestinal crónica vamos a buscar quistes, son heces formadas, heces duras, o pastosas, y que nosotros trataremos de encontrar ahí la fase de resistencia del protozoario, que son los quistes. Ahora bien, ¿qué es esto? Esto es un cuadro disentérico amiga. ¿Qué es lo que observamos aquí? Las heces líquidas con sangre fresca, moco, y esto, lo habíamos comentado la vez pasada, es la fase frambuesada que dicen en los libros que se tiene esas características. Ojo, esto no quiere decir que la presencia de una sangre fresca que sean amibas. Hay que hacer la bifurcación, hay que hacer la diferenciación. Hay una gran cantidad de padecimientos que también pueden causar la presencia de sangre fresca, sobre todo en la función terminal del colon, y que hay que hacer los diagnósticos diferenciales. El primer paso aquí sería hacer un examen directo, descartar una amebiasis. Posteriormente ya le correspondería al proctólogo, ¿sí?, el revisar las cuestiones del interior, de lo que sería la mucosa del colon, para ver si no tienen algunas otras alteraciones. De entrada, en 5 minutos podemos saber si es una amebiasis o si hay que dirigir el diagnóstico por otro camino. ¿Qué encontramos? Lo dijimos, la entamelia histolítica es de las pocas amebas intestinales que son hematófagas. Esto es un examen directo que observamos aquí. Esos son eritrocitos. Este es un pseudópodo grueso, unidireccional. Si yo tomo de esta estructura biológica, la coloco en una gota de solución salina isotónica, la monto al microscopio y veo esto, inmediatamente digo, esto es una amebiasis, es un cuadro disentérico amebiano. ¿Por qué? Por las características propias del protozoario. La morfología ya la empezaremos a ver posteriormente. Si yo tomase de esta muestra una frotis y lo tiñera con hematoxilina férrica de Heilingham, vería esto. Este es un trofozoito en entamelia histolítica. Acá no alcanzo a ver el núcleo, aquí sí alcanzo a ver el núcleo ya teñido, que veo un núcleo con cromatina externa y un endosoma central. ¿Característico de qué? De una entamelia histolítica. Entonces, como verán, estas situaciones de la morfología que nosotros podemos identificar, y ahorita vamos a ver otras cuestiones inmunológicas, la morfología es una herramienta indispensable para que nosotros diferenciemos, identifiquemos, diagnostiquemos y precozmente establezcamos un diagnóstico de lo que sería una amebiasis intestinal aguda. ¿De acuerdo? Todos estos que vemos aquí son trofozoitos. Y por ejemplo, ¿qué son los que tienen en el interior? Eritrocitos, es una variedad gigántica, eritrocitos. Todos, si ustedes son observadores, tienen un núcleo con un endosoma central. ¿Sí? Y esto, evidentemente, pues nos va a dar la pauta para que nosotros lo podamos encontrar. En ocasiones se tienen que hacer cortes histológicos, se toman muestras como en el cual podemos también encontrar la presencia de los trofozoitos teñidos en un corte histológico. Por regla general que tenemos aquí, ¿qué veríamos? Absolutamente histolítica o viéndose teñida. ¿Y qué es esto? Está llevando a cabo ese proceso de la producción de adhesinas. Está tratando de encontrar algo para empezar a llevar una fase parasitaria. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos este tipo de eventualidades y tenemos
la información requerida para que podamos secuenciar el padecimiento en base al tratamiento y en base al conocimiento podamos diagnosticar, predecir qué es lo que puede suceder, pues lo que hacemos en todos los padecimientos infecciosos es, lo más común es tomar la temperatura cuando son procesos infecciosos, ¿sí? Contra los días, contra los tratamientos, contra la evolución de la enfermedad común y corriente, etcétera. Cuando nosotros empezamos a ver una disentería liviana, aparece el cuadro disentérico en el día 1. ¿Qué hay? Hay elevación de temperatura. Esto se denomina febrícula porque no llega a los 38 grados. ¿Ok? Pero hay ya una elevación de temperatura característica. ¿Con qué iniciamos? Con la diarrea sanguinolenta, el malestar abdominal y la dispepsia. Después van avanzando los días y ¿en qué va a repercutir? Dolor en el colon a la palpación. Esto es un proceso inflamatorio que estamos hablando de 48 a 72 horas. ¿Qué vamos a ver en ese transcurso de esta evolución de estos picos febriles? Si nosotros hacemos un examen directo, pues vamos a encontrar trofozoitos. ¿Qué tienen los trofozoitos? Eritrocitos. ¿Por qué? Ya están en un proceso de invasión de la pared luminal. Va pasando el tiempo y ¿qué empieza a producirse? Los anticuerpos pueden estar presentes o no, dependiendo si ya tienen contacto con las vénulas mesentéricas. Ojo, aquí hay algo bien importante, miren. Después de los 10 días, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros manejamos esa balanza que lo vamos a estar repitiendo continuamente? En ocasiones hay remisión espontánea. La gente dice, oye, ¿qué pasó? No, se me quitó el cuadro de diarrea, el cuadro disentérico, no pasó nada. ¿Sí? No es en la mayoría de los casos, ¿eh? Pocos casos no es lo que tiene remisión espontánea. ¿Por qué? Porque la presencia de sangre es un foco rojo que nos indica que debemos ir a consulta o que debemos ir a que nos hagan un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en la leucemia. Y ahí, pues puede haber la hemorragia. ¿Por qué? Porque cuando se llegan a las vénulas mesentéricas va a empezar la gente a perder sangre. Eso es algo característico. Ojo, ya hablaremos posteriormente de que este tipo de lesiones también hay pérdidas en cáncer de colon, pérdidas de sangre, la gente se torna anémica, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante para esta situación es, primero, descartar la presencia de entamedia histórica. Bueno, entonces, a veces estos cuadritos son importantísimos para que nosotros vayamos dándole secuencia al padecimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. El diagnóstico de una amebosis intestinal crónica. ¿Qué vamos a encontrar? Quistes, estructuras de resistencia, ¿sí? Que se hace el examen coproparasitoscópico seriado por 3. Aquí encontramos un quiste de entamedia isolítica. También podemos encontrar otros quistes, este es uno de Entamoeba coli, por el número de núcleos. Y tiene hasta 8 núcleos puede tener. Ojo, esta imagen que nosotros vemos aquí abajo son unos cristales que aparecen en las enfermedades parasitarias, que se llaman cristales de Charcot-Leyden. Estos cristales, por ahí, no sé si tengas tú el artículo, Sofía, o la información para que se los proporciones, para que vean qué características tienen esos cristales. Se habla mucho de que si son producidos por metabolitos de los parásitos o en su defecto son metabolitos producidos en respuesta del organismo hospedero hacia este tipo de parásitos. Cuando nosotros encontramos cristales de Charcot-Leyden en un examen coproparasitoscópico, casi podemos asegurar que estamos hablando de un proceso de infección por entamedia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué buscaremos? Buscaremos quistes. Igual, ¿qué sucede aquí? Sorpresa, pues aquí no hay fiebre, no hay febrícula. Entonces, ¿qué empezamos a notar? Los problemas de periodos alternos de diarrea y constipación, el movimiento del intestino se vuelve irregular, por lo mismo, eso se traduce en los periodos alternos de diarrea y constipación.
igual a la dispepsia y la astenia. La dispepsia y la astenia es la sensación de plenitud con cualquier cosa que comen, o sentirse inflamado del tracto gastrointestinal. Conforme van pasando los días, existe el dolor a la palpación en el colon. ¿Qué encontraremos nosotros antes de una semana? Los quistes con 4 núcleos. Esos quistes son característicos del tamaño. Anticuerpos del suero, lo más probable es que sean negativos, porque todavía no hay un proceso de infiltración hacia la pared luminal. Y ¿se acuerdan que hablábamos de los amebomas? Y nosotros dejamos crecer este tipo de eventualidad en la luz intestinal, pues nos va a perforar, nos va a hacer esas perforaciones en el colon que se llaman amebomas, tendremos el compromiso intestinal y de ahí podemos sufrir un proceso invasivo para una amebosis extraintestinal ubicada en los diversos órganos. ¿Ok? Bien. Ojo. Aquí vamos a hablar de algo muy peculiar. Fíjense, a ver. Este diagnóstico serológico de amebosis intestinal se basa en algo bien peculiar. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el ciclo biológico de Entamelis olítica? ¿Qué sucedía cuando el protozoario llegaba a la luz intestinal? La reabsorción de agua por el colon hacía que se compactaran las heces. Y ahí tenía 2 caminos la misma. 1, destruirse, y 2, enquistarse. Si se enquista, lo encontramos en un examen coproparásito. Si se destruye, ¿qué hace? Libera antígenos. Si el trofozoito se destruye en la luz del colon, los antígenos son liberados. ¿Y qué podemos aprovechar? Detectarlos mediante técnicas inmunológicas. Tomar muestras de las heces, ¿sí? Hacer un enzimeo. Esta es una prueba que se desarrolló en Cuba. Es una prueba de detección de antígenos solubles de Entamelis olítica. O con técnicas de ELISA, detección de antígenos solubles de Entamelis olítica. O una reacción de coaglutinación, el COUT test. Esta reacción la desarrollamos nosotros ahí en la Facultad de Química. Una tesis que se hizo hace algún tiempo, y que las 3 pruebas conducen a detectar la presencia de antígenos solubles en la luz intestinal. Evidentemente, este enzimeo test es una ELISA modificada, y esta es una reacción en placa en 2 minutos. ¿Cómo se hace? ¿Qué hicimos para la reacción de la microUTER, la reacción de coaglutinación? Tenemos aislada la difosfopeptidoglicana, ¿se acuerdan? La difosfopeptidoglicana es el fragmento antigénico de superficie, que es la huella digital de cada protozoario. Entonces lo aislamos. En conjunción con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, se elaboraron anticuerpos monoclonales en contra de esta difosfopeptidoglicana. Y posteriormente preparamos un reactivo a base de un Staphylococcus aureus de una cepa muy particular que produce proteína A en su superficie. Esta proteína A tiene afinidad por la fracción cristalizable de los anticuerpos. Entonces se elaboró este reactivo de esta manera. Tenemos el Staphylococcus produce proteína A en la superficie, el anticuerpo monoclonal contra la difosfopeptidoglicana se une por la fracción cristalizable a esta proteína A, y esto nos da un soporte sólido. Si nosotros tomamos una dilución de una suspensión de heces 1 a 10, que puede ser 1 gramo de 9 mililitros de salina isotónica, o 0.1 gramo en 0.9 mililitros de salina isotónica, ¿sí? Hacemos el extracto salino y
el sobrenadante, lo colocamos frente a este reactivo. Si aglutina, pues es positivo, si no aglutina, es negativo. El fundamento, la fracción anticuerpo libre, detecta los antígenos solubles y se aglutinan todas estas partículas sólidas. Es una, igual que el enzimeba test, igual que el ELISA, igual que este AminoCounter, son pruebas que son elaboradas con situaciones ya más modernas para detectar inmunológicamente la presencia del virus. Ahora bien, ¿qué sensibilidad y especificidad tenían estos 3 reactivos? Elevadísimas, 99%. Pero, hablando ya en las situaciones de utilidad y de aplicación, se ha llegado mucho a la conclusión durante muchos años que en ocasiones esto no puede sustituir al examen coproparasitoscópico. ¿Por qué? Porque el examen coproparasitoscópico no nada más detecta esto. Estos reactivos detectan exclusivamente entamen histolítica, pero nos limitan a que podamos observar con el examen coproparasitoscópico todo un abanico, toda una gama diferente de parásitos que se encuentran en la dulce intestinal. Por tal motivo, el examen coproparasitoscópico a la fecha rige, está vigente y es algo que se realiza todos los días en los laboratorios de análisis. Que estos son aplicaciones técnicas, tecnología aplicada al diagnóstico, sí, desde luego. Y hasta se puede uno lucir llevando a cabo ese tipo de reacciones en el laboratorio. Son dechados de tecnología. Nosotros lo aplicamos y vemos que funciona perfectamente bien, pero nos quitamos la oportunidad. ¿Qué podríamos hacer para que esto funcionara con este abanico que tenemos? Pues preparar un reactivo, estas IgGs monoclonales, no nada más contra entamen histolítica, contra Giardia lamblia, contra Entamoeba coli, contra Entamoeba oleichi, contra Endolima vinana, etcétera, para detectarlo. Y evidentemente el costo de estas pruebas nunca será igual a un examen coproparasitoscópico. ¿Ok? Entonces, si queremos diagnosticar una amebosis aguda o crónica, pues el abanico se nos abre si nosotros hacemos un examen directo o si hacemos un examen coproparasitoscópico, que sería lo correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Habíamos hablado que se puede proliferar a los protozoarios in vitro. Y yo me acuerdo que hablamos también de los medios que se utilizan y los medios para el cultivo de células. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado del medio de novinicolimagnil, el medio de extracto de hígado en celofán para que difunda los nutrientes, el medio de huevo con carbón, el medio con 2 fases, el medio bifásico, y el medio comercial hoy en día, que es el medio de bioseite. El medio de bioseite es uno de los más comunes que se utilizan hoy en día para proliferar el crecimiento de los protozoarios, y esto nos conduce a que podamos nosotros tener fuentes de antígeno. ¿Cómo? Pues lo que hay que hacer es axenizar. Esto ya también lo platicamos, que era un cultivo monoxénico, que es un cultivo no puro, y esto lo hacemos en ocasiones ahí en el laboratorio, en clases presenciales. Les damos un tubito con un medio de cultivo, ahí utilizamos el medio bifásico en huevo, ¿sí? Huevo y carbón, y lo que hacemos es sembrar dentro de ese tubito, ¿sí? El material biológico que son las heces, que están contaminadas con quistes de protozoarios. ¿Qué es lo que hace? Crece de todo, crecen bacterias, crecen hongos, levaduras y crecen los protozoarios. Esto nada más es con el fin didáctico. Y a los 10 días llegamos, ya incubamos, tomamos una muestra, la ponemos en el portaobjetos,
observamos al microscopio, ¿y qué es lo que encontramos? De todo. Protozoarios, bacterias, hongos, levaduras, etcétera, de todo. Sin embargo, esto que utilizamos nosotros con fin didáctico no nos sirve, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una fuente de antígeno. Si yo quiero tener una fuente de antígeno, tengo que axenizar. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos esa función del hígado, donde se drenaba, ¿sí?, el absceso hepático amidiano en una charolita? ¿Qué encontraba yo ahí? Y lo habíamos platicado. Destrucción tisular, hepatocitos, infiltrado celular, una gran cantidad de leucocitos y glóbulos blancos. Pero además de todo, ¿qué encontramos? Trofozoides. ¿Cómo sé yo que esa cepa que voy a axenizar es invasiva? Pues no puedo dudar ni un momento. ¿Por qué? Porque la estoy obteniendo del hígado. Entonces, como es un proceso invasivo, tomo esa, la empiezo a cultivar, la empiezo a axenizar, y claro, ahí sí mi medio, mi bioseite, lo empiezo a correr con antibióticos, con mezclas de antibióticos, lo empiezo a correr con una gran cantidad de elementos de traza para que crezca bien la cepa, y en 6 meses aproximadamente yo voy a tener una cepa completamente curada. ¿Para qué me sirve? Pues la puedo utilizar como antígeno. ¿Para qué quiero ese antígeno? Este es, por ejemplo, un contraste de fases donde estamos viendo cómo el trofozoito se alimenta, está fagocitando, ¿sí?, a los eritrocitos. ¿De acuerdo? Cómo los ingiere este trofozoito. Entonces, ¿qué hacemos en un cultivo? También le podemos adicionar sangre al cultivo. ¿Para qué? Para que el eritrocito, el trofozoito, nos dé la capa, y decir, caray, es entamedia histolítica, tiene poder invasivo. ¿Por qué? Es hematófaga, está comiendo a los eritrocitos. Es un cobarde. Este es un cultivo con una variedad gigántica, al cual se le adicionaron eritrocitos, y vean la impresionante fagocitosis que se tienen de estas células rojas por parte de los trofozoides. Predecible. ¿Qué es esto? Una entamedia histolítica con un poder invasivo. Esto yo lo puedo utilizar como fuente antigénica. Claro, ya una vez que yo me he percatado de esto, elimino ya todas estas estructuras, sigo cultivando, se eliminan todos los eritrocitos del interior, empiezan a crecer exclusivamente a las células de los protozoarios, y yo con esas células puras puedo tener una fuente antigénica de linfósforo operativo. De otra manera, ¿cómo puedo hacer yo también que exista una certeza de que se trate de una célula, un protozoario, un trofozoito que tenga carácter invasivo? Ojo, al principio hablamos de isoenzimas en los protozoarios. ¿Qué eran las isoenzimas? Enzimas que tienen características de poder actuar sobre diferentes sustratos. Una sola enzima puede actuar sobre diferentes sustratos. Entonces, aprovechando esas características de las isoenzimas, aparece algo que se llama zimodemo. Y el zimodemo es un corrimiento electroforético de las isoenzimas. Yo tengo, si en este momento dijeran, profesor, necesito saber si este cultivo que he axenizado está constituido por protozoarios patógenos con poder invasivo. En pocas palabras, quiero saber si es una entamedia histolítica invasiva. ¿Ok? Entonces tomaríamos esas células, las destruiríamos, ¿sí?, las en un sonicador con ultrasonido, reventaríamos, liberaríamos, ¿sí?, del citoplasma todas esas isoenzimas, y haríamos un corrimiento electroforético para detectar esas isoenzimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hablamos de las isoenzimas? Son formas
múltiples, moleculares de enzimas, que las podemos tener en una gran cantidad de protozoarios. Una isoenzima comparten actividad catalítica común, ya dijimos, van a actuar sobre diferentes sustratos. ¿Sí? Exhiben especificidad en tejidos o células. Hablando de protozoarios, un simodemo me va a indicar qué enzimas o isoenzimas yo tengo en el citoplasma. ¿De acuerdo? Y tiene una flexibilidad y versatilidad que nos ayuda a poder clasificar a los protozoarios que son patógenos. Ok. Bueno, esto es para que de recomendación que puede aplicarse de manera sistemática para detectar la patogenicidad o el proceso invasivo de cualquier protozoario. Ok, entonces miren, aquí en este caso, si quieren anotarle, habíamos hablado de Harmony y de tamarizolítica, ¿se acuerdan? La variedad gigántica, variedad diminuta. Todas las amibas que nosotros encontremos en la luz intestinal se pueden clasificar o diferenciarse por medio de un simodemo. Esos patrones enzimáticos, esos corrimientos enzimáticos, es tomar los extractos del citoplasma, ¿sí? Y hacer la electroforesis y posteriormente revelar las isoenzimas con el sustrato correspondiente. Y nos quedan las bandas en el corrimiento electroforético. Este corrimiento electroforético se puede hacer de varias maneras. Normalmente, anteriormente se hacían en placas de agarrosa, hoy ya se sustituye por la electroforesis común y corriente en los materiales actuales que nos permiten revelar las isoenzimas y teñir esos resultados. Estos, si se acuerdan que hablamos de tamaño Harman y tamarizolítica, hay enzimas, por ejemplo, acá están abajo, hay baterías, más adelante hablaremos de Trypanosoma cruzi, de Giardia lamblia, etcétera. Hay baterías de isoenzimas que son los patrones isoenzimáticos característicos. Por ejemplo, las amibas que le empezaron a dar la vuelta a todo el mundo, ¿sí? Fueron amibas con proceso invasivo que se aislaron en África y se clasificaron como cepas HK9 y HK2. Si, por decirles, hace 20 años, 30 años, alguien quería hacer un diagnóstico para detectar anticuerpos contra el tamarizolítica, tenía que pedir HK9 o HK2, que eran las cepas características de referencia. ¿Ok? Hoy en día, estas amibas que sirvieron como patrón tienen un simodemo específico. Si nosotros aislamos en México, en el Seguro Social se han aislado muchas amibas patógenas, y nosotros aislamos y hacemos un simodemo de esas amibas aisladas en México y lo comparamos con HK9, podemos decir, mira, estas amibas que he aislado en México por el simodemo se trata de una amiba con poder patógeno y con poder invasivo. Entonces existen una gran cantidad de isoenzimas. Dentro de las más particulares que tengan en cuenta ustedes, están para decir que corresponden a un simodemo, a un corrimiento isoenzimático patógeno. Pues en primer lugar, la hialuronidasa, ¿sí? Es una enzima que degrada tejido, degrada del ácido hialurónico de los tejidos. ¿Sí? Y después, estas isoenzimas tienen un corrimiento específico muy particular en la electroforesis, la exoquinasa y la fosfoglucomutasa. Cuando nosotros encontremos estas tres isoenzimas en el interior de un citoplasma de una amiba, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se tratan de amibas con poder invasivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que se llama simodemo, lo vamos a encontrar sobre todo si alguien por ahí se va a ir a biomédicas, a medicina, a ciencias biológicas, etcétera,
de repente van a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer simodemos. Ténganlo en cuenta. Es un simodemo, corrimiento electroforético de isoenzimas. Detección de isoenzimas que se encuentran en el citoplasma de una célula característica. Ese es un simodemo. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok. Muy bien. El antígeno de superficie de entamelis politicasa de fosfopeptidoglicana puede estar de varias maneras en la superficie de la célula y nosotros, una vez que cultivamos esas amibas patógenas y las tenemos axenizadas en un cultivo axénico puras, yo puedo utilizar estos antígenos de varias maneras. El antígeno crudo, como tal, ¿sí? El antígeno completo, tal cual, únicamente inactivo con aldehídos, ¿sí? Inactivo la presencia de las enzimas internas de la amiba y dejo el antígeno completo. O puedo utilizar el antígeno purificado de la difosfopeptidoglicana. Entonces, ¿para qué me sirven los antígenos? Yo quiero ahora identificar si alguien tiene una amebosis extraintestinal. Yo quiero identificar si alguien tiene un absceso amebiano extraintestinal, hepático, cerebral, de vaso, de pulmones, de corazón, etcétera. ¿Y qué es lo que voy a identificar ahí? ¿Qué sucede cuando hablamos nosotros? ¿Qué es lo que sucedía cuando llegaba la amiba al interior del organismo, cuando empezaba el proceso invasivo? Pues lo que sucediera que se empezaban a producir anticuerpos. Y si esa presencia de anticuerpos está en el proceso infeccioso, es indirectamente como yo puedo identificar a quién, ahí también he visto. Un proceso de un absceso amibiano extraintestinal produce anticuerpos. ¿Cómo los puedo identificar? Con la presencia de estos antígenos. Si yo quiero detectar anticuerpos homólogos, necesito el antígeno homólogo. Y para esto, pues miren, a estas situaciones históricas. ¿Cuáles son las situaciones históricas? ¿Cómo se empezó a detectar la presencia de anticuerpos? Hace muchos años la técnica de inmunodifusión. Hoy en día todavía se utilizan estas técnicas de inmunodifusión, no están descartadas, pero se pueden utilizar para detectar algunas alergias o algunas otras situaciones más aplicadas, que es la técnica del Doctor-Lonnie. Esta técnica de Doctor-Lonnie pues es una inmunodifusión en placa, en la cual nos da bandas de precipitación. Esto duraba 24 o 48 horas. Había que acelerar los procesos de diagnóstico. Después se hizo la contrainmunoelectroforesis. Tomar el suero del paciente, por un lado en el ánodo y en el cátodo, el anticuerpo correspondiente, hacer la contrainmunoelectroforesis, chocar y presentar las bandas de precipitación. Ya le habíamos bajado 6 horas el diagnóstico. Después, con los antígenos que estábamos hablando, ¿qué hacíamos? Hemaglutinación indirecta. Pegarle los antígenos solubles, o la difosfopeptidoglicana purificada, a los eritrocitos. ¿Para qué? Para hacer hemaglutinaciones. Ya habíamos bajado a 2 horas. Aglutinación de partículas de látex, forrar los látex y hacer, inclusive en la cabecera del paciente, las pruebas de aglutinación en 2 minutos. Ya era una maravilla. Sin embargo, hoy en día sí existen pruebas de oro para poder identificar la presencia de los anticuerpos correspondientes. ¿Cuáles son esas dos? El radioinmunoensayo y la técnica de ELISA. Estas dos, las 5 y las 6, son las técnicas que hoy en día se utilizan de rutina y que son muy específicas y efectivas para detectar la presencia de anticuerpos circulantes contra el cambio histórico. ¿Ok? Ojo, aquí en algunos estudios parasitológicos
vamos a tener que soportarlo mucho con los estudios de gabinete. Los estudios de gabinete nos van a ser importantísimos para ubicar la posición del parásito. Inclusive si ustedes en este momento me quieran, oye, profesor, una cisticercosis, olvídense de la inmunología, olvídense de todo. Yo hago una tomografía arterial computarizada o una resonancia magnética nuclear e identifico perfectamente un cisticerco en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, el apoyo del gabinete, que se denomina imagenología, está basada en la radiografía, evidentemente, el centellograma, el TAC, la tomografía axial computarizada, y la resonancia magnética. Una vez que yo detecto anticuerpos, por ponerles un ejemplo, hoy tiene un absceso hepático mediano, ¿qué hay que hacer? Drenarlo. ¿Y cómo lo drenamos? Hay que hacerle una tomografía o una resonancia, ubicar en qué posición del hígado se encuentra el absceso para funcionarlo y drenarlo. Entonces, este soporte que nos da el estudio de gabinete no nada más es para entanovisualítica, lo vamos a requerir durante otros procesos en el diagnóstico de algunos otros parásitos en un futuro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Diagnosticar los abscesos hepáticos medianos como detección de anticuerpos como no. ¿De acuerdo? Y después, con el gabinete, ubicaremos la posición de esos abscesos medianos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Igual, tenemos nuestra gráfica. ¿Qué tenemos en el absceso extraintestinal mediano? Aquí vamos a hablar precisamente de un absceso hepático, aunque puede seguir el corrimiento con algunos. ¿Qué nos hace? Fiebre. Aquí ya tenemos una fiebre declarada. Y aquí el proceso febril va a estar activo. ¿Y qué nos va a decir? Dolor en hipocondrio derecho, ¿qué? Dolor hepático. Pasan los días, conforme se empieza a ubicar ese absceso en el hígado y empieza a llevar a cabo su proceso patológico, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Dolor a la palpación, dolor a la presión en el hígado. ¿Por qué? Pues porque estamos lesionando ya el hígado y hay un proceso inflamatorio. Encontraremos al protozoario en las heces. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tenemos un proceso invasivo. Aquí lo más importante que es la presencia de anticuerpos. Aquí ya los anticuerpos se están declarando ya que van a estar presentes. ¿Por qué? Porque es un proceso invasivo. ¿Esto para qué me va a servir? Voy a tratar con el tratamiento, voy a insistir en ver si el título de los anticuerpos sube o disminuye. Si disminuye o se mantiene constante, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento está siendo el adecuado. Y tenemos, evidentemente, los datos clínicos, los datos de laboratorio. ¿Sí? La leucocitosis, obvio, los procesos febriles, la elevación de los leucocitos, ¿por qué? Por el proceso infeccioso que se tiene extraintestinal. Este es un dato extra, que es la eritrosedimentación elevada. Los eritrocitos se alimentan de una manera muy rápida. ¿Y qué pronóstico podemos tener? Ojo, cuando alguien tiene un absceso amidiano en cualquier lugar, cualquier efecto mecánico puede hacer ruptura, ¿sí? Puede romper ese absceso y diseminar los trofozoitos hacia otros órganos. Y eso provoca graves daños, inclusive puede causar la muerte en menos de 24, 48 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado. La quimioterapia, que es el tratamiento, pues es lo que vamos a iniciar nosotros aquí para que nosotros podamos entender qué es lo que va a suceder con los anticuerpos, que son los que nos van a marcar si va aumentando o disminuyendo esa concentración de anticuerpos y si está funcionando el tratamiento. Y lo que habíamos comentado, ¿sí? La aspiración, el drenado del absceso. Todo esto
La quimioterapia, la aspiración, el drenado, es un buen pronóstico para que la gente se recupere. Y acuérdense, una vez que se recuperó, aquella gráfica, cooperación, inmunidad celular, inmunidad humoral, que tenemos una inmunidad esterilizante. Una persona con un absceso amibiano intestinal que se ha recuperado después de un tratamiento y después de que se le ha drenado ese absceso, tiene un pronóstico excelente. De tal forma que una vez que se ha recuperado, no le va a volver a dar amigas. ¿Sí? Ese es, acuérdense, habíamos hablado de la base de la vacuna, ¿no? Ok. Bueno, es una radiografía. Es un son centellogramas para ubicar la presencia de los abscesos amibianos. Es una radiografía donde nos indica el hígado, nos está indicando la posición de los abscesos. ¿Para qué? Para poder drenar. ¿De acuerdo? Aquí está. Una vez se localiza, se toma la aguja, se funciona. ¿Qué es lo que comentábamos hace rato? ¿Qué hay aquí? Hepatocitos, infiltrado celular, trofozoitos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en este momento? Recuperar eso para hacer una fuente antigénica y detectar anticuerpos a futuro. Y detectar la presencia de una amebiasis extraintestinal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué son estos? Entonces son recuperaciones de todos esos drenados. Ustedes verán, tienen varias tonalidades, unas achocolatadas, unas más rojizas con presencia de más sangre o no, y todas estas drenados, pues ¿qué es lo que van a tener? Trofozoitos del tamaño histórico. ¿Okay? Algunos más, algunos menos, pero vamos a poder recuperar, ¿sí?, protozoarios con poder invasivo a partir de esos drenados de los abscesos amibianos. ¿No? Bueno, aquí en la lesión en el cerebro pues son netamente clínicos. Se debe ser un diagnóstico netamente clínico porque a lo mejor no alcanzamos todavía a obtener la presencia de anticuerpos, pero si se hace un ensayo de anticuerpos, pudiera darnos positivo la presencia de esos anticuerpos. Ojo, cuando hablemos de amibas en fase de vida libre, ¿sí?, ya platicaremos también de que esas amibas en fase de vida libre van a provocar una encefalitis amibiana y que hay que diagnosticarlo clínicamente. Igual que estas situaciones con un entamelis histórico. ¿Sí? Amibas de fase de vida libre es Acanthameba, Naegleria y Balamutia, que son las famosas amibas de los nadadores. Esas ya veremos por qué las dejamos al último, porque se comportan de una manera diferente. Viven en el agua dulce, viven en los ríos. Entonces se denomina encefalitis de los nadadores porque se meten a nadar, penetran por las fosas nasales, pasan directamente al cerebro, en 24 horas ya tienen una encefalitis. Eso ya lo platicaremos después. Aquí nada más estamos hablando en este momento de las lesiones por entamelis histórico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, diagnóstico de amebosis extraintestinal, detección de anticuerpos y soporte con imagenología. ¿De acuerdo? Muy bien. Diagnóstico de amebosis cutánea. Ojo. Frotis por oposición. ¿Cuánto tiempo nos lleva hacer un frotis por oposición? 5 minutos. Es una impronta. Tomar un portaobjetos, colocarlo en la superficie de la lesión, retirarlo y verlo al microscopio. Lo voy a buscar, trofozoitos. Ese es un frotis por oposición. Puede hacerse en fresco, en su defecto, puede fijarse y teñirse. Ojo, la serología me va a dar positiva. Va a haber presencia de anticuerpos. ¿Por qué? Todo el proceso, ¿se acuerdan cuando vimos el hemiabdomen derecho? Ya estamos hablando de ya pasaron muchas semanas para que se cree en el proceso lateral derecho,
¿sí? De mi abdomen, y ya debió haber transcurrido mucho tiempo para darle oportunidad al sistema inmunológico de producir anticuerpos. Estamos hablando, en este caso, de la amiloidosis cutánea tradicional. ¿Qué sucede con la amiloidosis cutánea perianal, perineal? Aquí vimos las imágenes anteriormente, ¿sí? ¿Qué sucede con las lesiones en genitales externos masculinos? Ahí hay que hacer un frotis por oposición inmediato. Hay que buscar trofozoitos de inmediato. ¿Por qué? Acuérdense de lo que platicamos y las imágenes que vimos. ¿Qué va a suceder? El tejido del genital externo en el varón es un tejido muy blando, muy poroso. ¿Qué sucede con el trofozoito? Por todo lo que platicamos, por todo lo que incluye la liberación de prostaglandinas, la inhibición de la respuesta inmunológica, etcétera. ¿Y qué hace la amiba, el tamaño histolítica? Pues esa carga enzimática que se tiene, esas enzimas tan agresivas que se tienen, pues lo que van a lograr es destruir el tejido, y la acción mecánica va a destruir completamente el tejido. Esto puede borrar parte del genital irreversiblemente, que puede destruir enzimáticamente y mecánicamente, y no hay recuperación de ese tejido. Entonces, hay que hacer un diagnóstico precoz inmediato en el caso de genitales externos, en el caso de zonas perianales o zonas perineales. ¿Y cómo lo hacemos? Por un frotis por oposición. Buscamos trofozoitos. Y ahí, ahorita hablaremos de los medicamentos que se tienen para poder llevar a cabo una ejecución de tratamiento, pero no hay hoy en día en el mercado de las industrias farmacéuticas que provean medicamentos cutáneos para este tipo de ¿Se trabó, chicos, o solo soy yo? Sí, se trabó. Sí. Ok. ¿Qué pasó? El profesor se trabó un momento, no lo alcanzamos a oír. ¿No me oyen? Ahorita ya, pero cuando estaba explicando la impronta ya Pero no alcanzamos lo perdimos. ¿En qué me quedé? en lo de la impronta. ¿En lo del qué? La impronta, Pero no oyeron nada de impronta, ¿o sí? pues sí, un pedacito. ¿Hasta dónde? Chicos, Oímos que dijo que tenía que ser un diagnóstico precoz cuando había lesiones perianales, porque si no se podía destruir como por completo el tejido. Ok. Igual que en genitales externos del varón, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, la impronta o el frotis por oposición es inmediatamente buscar al trofozoito. ¿Sí? Tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Si nosotros dejamos en una persona, por ejemplo, que tenga una amebosis en genital externo, si lo dejamos de 24 a 48 horas, puede empezar a desaparecer el tejido irreversiblemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? El diagnóstico precoz. ¿De acuerdo? Entonces, entre más rápido diagnostiquemos una amiloidosis cutánea, más rápido administraremos un tratamiento y más rápido se van a poner este tipo de lesiones que no le permitiremos avanzar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí ya habíamos visto esta imagen. Entonces, vamos a ver. Nosotros, ahora vamos al principio, hacemos la clasificación de la amebosis. Ahorita ya tenemos perfectamente claro qué es lo que vamos a poder realizar nosotros en cuanto a un diagnóstico de laboratorio. ¿En base a qué? A la clasificación de esa amebosis intestinal. ¿En base a qué? A la clasificación de la amebosis intestinal. ¿En base a qué? A las lesiones cutáneas.
Y aquí es donde yo empiezo a ubicar ya el contexto de lo que voy a hacer en el laboratorio. Amebosis intestinal aguda, examen directo, búsqueda de trofozoitos. Amebosis intestinal crónica, examen coproparasitoscópico seriado por 3, búsqueda de quistes, o también puede encontrar trofozoitos. Amebosis intestinal, detección de anticuerpos circulantes contra enfermedad histolítica y apoyo en base a la imagenología. Amebosis cutánea, impronta, ¿sí? Prótesis por oposición y diagnóstico en 5 minutos. Todo esto que hemos estado platicando, pues lo estamos resumiendo en este momento en 30 segundos. Sin embargo, ese resumen que estamos haciendo en ese momento nos va a ayudar ¿a qué? A que podamos identificar, diagnosticar y tratar una amebosis. ¿Perdón? Ahora bien, muy bien, ahora, ojo, aquí vamos a poner ahorita, vamos a ver que ya hicimos el diagnóstico específico y el diagnóstico correcto de la amebosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Actuar inmediatamente. Ojo, aquí hay una gran cantidad de recursos que se pueden utilizar para que nosotros trabajemos el tratamiento y que sea adecuado. Aquí hay una gran cantidad de secretos de la industria farmacéutica. Aquí yo les había comentado que de repente el número 5, metronidazol, cuando aparece allá por los años 60, 70, del siglo pasado, aparece el metronidazol y de pronto se percatan que es un amebicida que destruye a los protozarios. Insisto, algo que hay que comentar. Todos estos actúan sobre los trofozoitos. No destruyen quistes, únicamente trofozoitos. ¿Y cuál es la base? Destruyó el trofozoito, ya no hay quistes. ¿Ok? Es el fundamento de su tratamiento. El metronidazol cuando aparece, pues imagínense, es algo que es una amebicida, es algo que para las personas que tienen esos abscesos amibiones y se drenan, que normalmente sucumbían por el efecto de las infecciones con las bacterias anaerobias, sí también se dan cuenta que el metronidazol es un antibiótico, un excelente antibiótico contra los anaerobios. Entonces esto se vuelve una maravilla, el metronidazol. ¿Sí? Y empiezan los tratamientos contra enfermedad histolítica. Ojo, es un derivado imidazólico. Y este derivado imidazólico, pues, tiene sus efectos secundarios, tiene sus causas y efectos. De entrada, pues, es una medicina excelente, un antibiótico contra los anaerobios, excelente también, y que la gente lo empieza a utilizar indiscriminadamente. De pronto les decían, oye, ¿qué sucede? Pues mira, hay que administrarse el metronidazol durante 10 días. Y al administrarlo, no deben de ingerir bebidas alcohólicas. No sé si por ahí en sus clases les hayan dicho lo que es el antabús. El antabús es un derivado imidazólico también muy parecido al metronidazol. Y el antabús se utiliza mucho para las personas que tienen problemas con el alcohol. ¿Qué hace el antabús? Es un inhibidor, ¿sí?, de una enzima que va a degradar el alcohol y en vez de degradarlo a productos metabólicos de desecho, ¿sí?, hace que se produzcan aldehídos. Y los aldehídos en el organismo humano son tóxicos. Lo mismo que sucede con el metronidazol. Inhibe la deshidrogenasa alcohólica y se producen aldehídos. ¿Y qué va a suceder? La gente se intoxica.
Entonces, obvio, una persona que se le quiere ayudar a dejar de beber, se le administra antabús a escondidas. Y si la persona se da cuenta, pues hay pleito y hay así, inclusive hasta problemas familiares. Entonces, normalmente el antabús se les da en un licuado, se les da en la sopa, se les da en algún alimento, ¿sí? Y cuando las personas empiezan a ingerir alcohol, se intoxican, y la intoxicación va desde un edema generalizado, ¿sí? Un enrojecimiento corporal, hasta tener taquicardias y sentir que la gente se muere. Entonces, cuando la gente detecta esto, lo que hacen es, dejan de beber, dicen, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a morir, dejo de beber, etcétera, etcétera. Ese es el antabús. ¿Qué efecto tiene el metronidazol? También es un derivado imidazólico que tiene el mismo efecto del antabús. ¿Qué es lo que hay que hacer? No ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, como han pasado décadas con el advenimiento del metronidazol, y hoy en día vemos que la gente, la mayoría de la gente, no puede dejar de ingerir bebidas alcohólicas durante una semana. ¿Qué hacen las industrias farmacéuticas? Buscar diversas fuentes que nos conduzcan a recortar esos procesos de tratamiento. El metronidazol, fíjense, el metronidazol inicialmente era 1 gramo 2 veces al día durante 10 días. Después eran 1 gramo después de cada comida durante 10 días. Posteriormente se empezó a manejar el tratamiento diferente con el famoso dihidroxiquinoleína. Esta dihidroxiquinoleína es algo impresionante en el tratamiento de una amebiasis a nivel intestinal. ¿Por qué? Esta dihidroxiquinoleína normalmente la encontramos en el mercado de 650 gramos, ¿sí? Que también se administraba una después de cada comida. Independientemente que también es una amebicida y se utiliza mucho para otros tipos de protozoarios, este iodoquinol es un antiinflamatorio generalizado del colon. Una persona que tome dihidroxiquinoleína el primer día, al otro día su colon empieza a desinflamarse. Ojo, esto está prohibido en el Oriente, esto está prohibido en Estados Unidos. ¿Por qué? Tienen efectos secundarios que en México, esos efectos secundarios, por la etnia, por la raza, no se ven reflejados como se ven reflejados con otras razas. Entonces a nosotros nos viene a convenir tener el iodoquinol en nuestra farmacéutica. Ahora bien, con el advenimiento del metronidazol y el iodoquinol, los tratamientos se alargaban, es decir, 10 días metronidazol, 10 días de dihidroxiquinoleína, y regresamos a 10 días de metronidazol. Su tratamiento contra una amebosis va a ser de 30 días. ¿Por qué? Para evitar resistencias, para evitar recaídas, para evitar una gran cantidad de cosas. Hoy, a la gente le dicen, tienes que dejar de ingerir bebidas alcohólicas durante un mes, y dicen, voy a aplazar mi tratamiento. Empiezo el próximo mes, el próximo lunes, necesito este compromiso de fin de semana, etcétera, todo lo que está alrededor de la ingesta alcohólica. ¿Ok? Aparece posteriormente en la industria farmacéutica algo que dicen, ok, al metronidazol, vamos a empezarle a quitar moléculas, vamos a empezar a quitar radicales y a ponerle otros para hacerlos más funcionales, más agresivos, y que los tratamientos vengan hacia abajo, a que duren menos de 7 días. Así la gente empieza un tratamiento un lunes o un domingo, y ya para el otro fin de semana ya puede ingerir bebidas alcohólicas. Todo se basa en esto, ¿eh? Todo lo que estamos hablando ahorita se basa en que la gente hoy en día, si le dicen que no puede ingerir bebidas alcohólicas, lo que va a suceder es que aplazan los tratamientos. Entonces, de pronto aparece un derivado del metronidazol, y hay como 20 derivados del metronidazol, pero aparece uno que es el tinidazol. Y este tinidazol es 2 días. Vienen las tabletas que son 4 gramos,
Se toman 2 gramos el primer día y 2 gramos el segundo día. Mucho más agresivo, elimina también a los protozoarios, queda latente todavía unos 2 o 3 días durante la pared luminal del imidazol y puede ayudarnos a eliminar el proceso invasivo. De pronto aparece la de hidroemetina. Esta de hidroemetina se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque se elimina a nivel hepático y se utilizaba mucho para tratar esos problemas, ¿sí? A nivel hepático, a nivel extraintestinal. Nada más que aquí se empezaba a manejar de 1 miligramo por kilogramo de peso corporal durante el día. Después empieza la mezcla de yodo, clorhidroxiquinolona. 500 a 750 millones 3 veces al día durante 10 días. Y hoy, si ustedes van a las farmacias, van a encontrar el número 3, que es la diloxanida, ¿sí? Y la número 7, que es la quinfamida. ¿Sí? Estas, la número 7 y la número 3, la diloxanida y la quinfamida, se mezclan con el mebendazol o el albendazol, que es lo que ustedes escuchan en los comerciales, que de repente inclusive pasan ahí gusanos y les ponen ahí en la televisión algo impresionante y les dicen una sola toma, dosis únicas. La quinfamida y la diloxanida y vienen mezcladas con el albendazol, ¿sí? O el mebendazol, y se lo toman. Ojo, esto es desparasitantes. Inclusive si ustedes ven las cajitas, compren en la farmacia, les van a decir ahí, esto no se puede utilizar para una amebiasis intestinal crónica, ni se puede utilizar para una amebiasis que ya tiene procesos en la pared luminal del colon, ¿sí? No puede utilizarse. Esto lo que hacen es la mezcla de la diloxanida, quinfamida con el albendazol, es desparasitantes cíclicos. Y al decir, ok, mira, nos toca desparasitarnos este fin de semana, nos tomamos el tratamiento, es una sola toma, ¿sí? Y si tenemos por ahí alguna situación de equilibrio en esa balanza, que tengamos parásitos, los vamos a eliminar. Pero per se no son tratamientos, son desparasitantes. Tratamientos, hablamos de metronidazol, hablamos de tinidazol, hablamos de dihidroxiquinoleína, hablamos de hidroemetina y los derivados del metronidazol que pueden ser. Hoy en día los tratamientos se basan en ¿qué? En tratar de administrar 10 días metronidazol, 10 días yodoquinol y regresamos con 10 días de metronidazol. Ojo, ya dijimos todo lo que puede pasar si hay ingesta de bebidas alcohólicas. Lógico, hay gentes que toman los tratamientos, ingieren bebidas alcohólicas, ¿sí? Y no tienen una secuencia ni una secuela de lo que hemos estado comentando en este momento. Pero la gran mayoría sí presenta un tipo de respuesta debido a ¿qué? A la intoxicación por la producción de aldehídos por la inhibición de las deshidrogenasas alcohólicas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya más adelantito veremos a qué nivel van a actuar estos principios activos. Y cuando vemos al tripanosomas también, veremos a qué nivel empiezan a actuar estos principios activos para que nosotros podamos inhibir la reproducción de los protozoarios. Ojo, nosotros también estamos constituidos con células de característica animal. Por lo tanto, estos tratamientos también afectan a nuestras células de nuestro organismo. Y de ahí que empiezan los mareos, los vértigos, los vómitos, las náuseas, ¿sí? A veces visiones borrosas, el sabor metálico en la boca que deja este tipo de tratamientos, etcétera. Son efectos secundarios. Pero, evidentemente, hay que correr el riesgo, ¿para qué? Para no tener los problemas que estábamos observando anteriormente con el tratamiento. Ok. ¿Qué hacemos? 1. Hay gente que son portadores asintomáticos.
¿Sabes qué? El iodoquinol es excelente porque actúa sobre los trofozoitos, desinflama el colon y no va a pasar nada porque es asintomático. Disentería amibiana, ¿sí? La amebosis intestinal aguda, inmediatamente metronidazol y dehidroemetina. Amebomas, ojo, tinidazol, metronidazol, dehidroemetina o iodoquinol. Aquí lo valorará el gastroenterólogo para saber si esos amebomas están muy avanzados y empezar los tratamientos primero con el tinidazol, que es agresivo, para eliminar de la pared luminal al protozoario, y posteriormente el tratamiento de sostén con metronidazol y iodoquinol. Abscesos hepáticos, excelente tratamiento, metronidazol y dehidroemetina. ¿Sí? Amebosis o amibiasis crónica, tinidazol en 2 días y después 10 días de iodoquinol. Y aquí es algo bien importante, la amebosis cutánea. Todos estos medicamentos los podemos encontrar en presentaciones farmacéuticas, tabletas, suspensiones, etc. Cuando alguien tiene una amebosis cutánea, esto y esto son excelentes como tratamiento. ¿Qué hay que hacer? Número 1, administrar vía sistémica, o sea, vía oral o vía sistémica el metronidazol de dehidroemetina. Pero tomar metronidazol, una tableta, diluirle en solución salina isotónica, ¿sí? Y tomar de esa solución para hacer toques tópicos, ¿sí? Impregnar tópicamente las lesiones cutáneas para poder inhibir el crecimiento degenerado del cuerpo. Entonces esto ya es situación que nosotros como químicos podemos realizar siempre y cuando exista una situación agresiva de una amebosis intestinal a nivel perianal, a nivel perineal, a nivel de abdomen derecho, a nivel de genital externo, etcétera, etcétera. Entonces, este es como conocimiento, ya no general, sino como conocimiento particular. De decir, ok, no hay medicamentos tópicos para la amebosis cutánea, que hay que hacer, los preparo yo. Y con eso aseguramos que el proceso invasivo se detiene. Y aquí encontraremos que de repente vamos a encontrar algunas intervenciones quirúrgicas. ¿En base a qué? A que puede haber apendicitis amibiana, a que puede haber colitis amibiana fulminante. Hay gentes que tienen una situación de tener sensibilidad y que la amiba hunda inmediatamente en la pared luminal, o que crezcan los amebomas, o que tengan sensibilidad y causar abscesos hepáticos o a nivel de pleuropulmonares. Hablamos de la pericarditis, hablamos de la amebosis cerebral, pero son situaciones que estos ya tendrán que ser valorados. ¿Por quién? Por el médico que esté tratando en un momento determinado este tipo de... ¿Nosotros qué vamos a hacer? Diagnosticarlo. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de los tratamientos, hablar de los principios activos, ¿sí? Y sobre todo, si hacemos un diagnóstico precoz, pues con eso aseguraremos que se trata de una amebosis en cualquiera de sus clasificaciones y que la vamos a detener para no llevar a cabo el proceso posterior. ¿De acuerdo? Bueno, esta era el carditis, el abdomen derecho y las lesiones. Muy bien. Tenemos una duda muy interesante, profesor. ¿Perdón? Que tenemos una duda muy interesante de parte de Evelyn. A ver. Que nos pregunta que ¿por qué no podemos tomar albendazol para una amibiasis? No, es que los antiparasitarios son muy diferentes. Miren, el mebendazol y el albendazol, el tiabendazol, han sido diseñados, ¿sí?, para atacar a metazoarios, entonces a gusanos. Vamos poco a poco, lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Es cierto, es correcto que Yardia lamblia es un modelo experimental
que se utiliza para ver la actividad del mebendazol y sus derivados. Pero por regla general, si yo quiero atacar gusanos, utilizo mebendazol, albendazol, tiabendazol y derivados. Si yo quiero atacar protozoarios, utilizo metronidazol, timidazol o derivados. ¿Por qué? Son mucho más específicos el metronidazol y timidazol para los unicelulares que el albendazol y el mebendazol que se utilizan para pluricelulares. ¿Bueno? Ok. A ver, aquí dice, espérame, antes de... Estoy viendo bien. La primera segunda, a ver, aquí está. Entonces, ¿por qué no se puede tomar albendazol para una amigasis? Porque tenemos el metronidazol. ¿Ok? Sí, recuerden que aunque sean antiparasitarios todos, pues cada medicamento va a tener su estructura química y dependiendo de eso, pues su especificidad. Antiparasitarios, los antibióticos para ustedes y los antimicóticos, por eso tienen sus especificidades de género, la especie de patógeno que estamos tratando. Ok, miren, ahí la pregunta, la respuesta que tiene Sofía. Acuérdense bien, el antiparasitario, en el caso, fíjense, aquí para que les quede bien claro, en el caso del metronidazol, el metronidazol va a actuar sobre inhibición del material genético del DNA en los protozoarios para que sean inhibidos la reproducción del protozoario. En el caso del albendazol, el mebendazol y el tiabendazol actúan sobre la inhibición de la actina y la tubulina. En el caso de los protozoarios, de los metazoarios, de los helmintos. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un antimicótico, que es un antimicótico, también son derivados imidazólicos, pero ahí van a actuar sobre la inhibición de los esteroles en la pared, en la membrana del hongo, para que no se reproduzca. Si ustedes ven los comerciales de esos hongos, de los pies, etcétera, los antimicóticos que están ahí ofreciéndose van dirigidos a inhibir los esteroles en la membrana del hongo para que ya no se produzca y el sistema inmunológico los elimine. Cada uno de ellos tiene una directriz particular. ¿Ok? Porque tenemos que la amilosis crónica sería por 3 veces por el tiempo para descartar algo más. José David, mira, normalmente los ciclos, los exámenes coproparasitoscópicos se hacen seriados por 3. ¿Por qué? Lo habíamos comentado. El Plamella histolítica tiene un ciclo biológico que en el mecanismo de reproducción a veces se introduce en la pared luminal del colon. Esto es, entre las vellosidades y la mucosa del colon. Ahí se lleva a cabo su reproducción asexual. Si en ese momento nosotros tomásemos una muestra, a lo mejor nos puede dar negativa. Aunque si tiene amibas va a salir. En el momento en que acaban de tener su reproducción, salen a la luz intestinal, se enquistan y esto puede durar 24 a 48 horas. Si nosotros tomamos otra muestra a las 24 horas, tenemos mayor probabilidad de encontrar. O a las 72 horas, mayor probabilidad de encontrar. Por eso es que se hacen seriados por 3, por los ciclos biológicos que incluyen esas características de introducirse a la pared luminal. Y no es en todos los parásitos, pero ya por regla general se hace el examen coproparasitoscópico seriado por 3. ¿De acuerdo? Espero que esté contestada tu pregunta, José David. Muy bien, ¿qué más preguntas? He leído que la ivermectina tiene actividad. Ah, no, claro. Es más donde es importantísimo. Lo vamos a ver hasta más adelante. Sí. Mira, Jimena, la ivermectina es un compuesto que junto con la dietilcarbamazina se diseñó para atacar un parásito, una filaria que es un gusano largo y delgado, ¿sí? Que es causante de la oncocercosis en México. La oncocercosis es causada por un parásito que se llama Oncocerca volvulus, es un helminto, es un gusano largo,
se llaman filarias. Ok, esto desde 1980, más o menos, la dietilcarbamazina y la ivermectina son microfilaricidas que actúan sobre las larvas del Onchocerca volvulus. ¿Ok? Y de ahí se consideró un antiparasitario de amplio espectro. Claro, tanto la dietilcarbamazina como la ivermectina pueden poseer ciertas actividades tóxicas para el organismo humano, por eso se seleccionan exclusivamente para ciertos padecimientos. Hoy en día, lo vamos a hablar más adelante, el por qué la ivermectina también se está utilizando para el tratamiento del COVID, o se quería utilizar para el tratamiento del COVID. ¿Sí? Vamos a ver ese tipo de inhibiciones que tiene la ivermectina sobre receptores y lo entenderemos un poquito más profundamente. En este momento nos quedamos con la ivermectina, que es un antiparasitario de amplio espectro. Y se utiliza. De hecho, salió como un antiparasitario originalmente. No sé si esté contestada tu pregunta, Ivette. Sí, gracias. Sí, de nada. Muy bien. ¿Qué otras dudas, preguntas? ¿No? Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. O si quieren, nosotros les preguntamos a ustedes. Ah. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, a ver, déjenme ver qué tenemos por aquí. Para ver si hacemos una introducción hasta donde me aguante la voz. Ok. Muy bien. ¿Todo el mundo ha oído hablar de esto? ¿O no? ¿Nadie ha oído hablar de enfermedad de Chagas? Sí. Ok. Muchos de ustedes, inclusive ahí, mucha gente se va a hacer su tesis ahí en la Facultad de Medicina, trabajan mucho con la enfermedad de Chagas y trabajan mucho con el tripanosoma. Ok, miren, ya lo comentamos, vamos a dejar las amibas en fase de vida libre al término de los protozoarios para ver que son estructuras que se comportan también de una manera muy específica y muy especial. Entonces ahorita vamos a empezar a brincar de los rizópodos, de las amebas, las estructuras que se mueven por medio de pseudópodos, y vamos a empezar a ver algunos que se mueven por medio de flagelos. Tenemos intestinales como Giardia lamblia, tenemos tisulares como el Leishmania, tenemos hemáticos como el Trypanosoma cruzi, y aquí es donde nosotros podemos empezar a ver qué es lo que en realidad es la tripanosomosis americana, enfermedad de Chagas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a empezar a ver. Híjole, ¿para qué hable? Ya me empecé a... Fíjate, donde me dé la voz ya me empezó a fallar. ¿Saben qué? Yo creo que mejor ahí, si no, luego me afecta un poquito más y luego me cuesta mucho trabajo reponerme posteriormente de la debilidad de las cuerdas vocales. Ya también empezó a cambiar la voz. Ok, miren, ¿no tienen preguntas hasta ahorita de lo que hemos visto? ¿No? No, profe. No, profe. Ok, entonces miren, vamos a dejar la tripanosomosis para la próxima semana, y la próxima semana ya empezaremos a cortar un poquito esto para dividir dos temas en una misma sesión. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas por ahorita, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes y el próximo martes. Mañana es ya festivo. No, el jueves es ya festivo. Mañana es día del grito. Celebren el grito de independencia.
pásensela muy feliz con su familia, disfruten la vida, disfruten nuestras fiestas patrias y descansen el próximo jueves. Y nos vemos el próximo lunes y martes. Cuídense mucho y hagan de cuenta que están tomando metronidazol y pindazol. No ingieran cantidades de alcohol en exceso. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Hasta Cuídense. luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós.